Hola, lo que vamos a tratar de hacer hoy día es explicar algunos conceptos principalmente de historia. Nosotros se nos enseñó y se nos enseña de que la historia estudia todos los acontecimientos del pasado y estos acontecimientos son tomados por el historiador, quien determina cuáles acontecimientos son importantes y cuáles son relevantes o trascendentes para poder estudiarlos. En definitiva, eso es lo que nosotros entendemos por historia muy simplemente. En la actividad que nosotros vamos a realizar hoy día, vamos a poner como objetivo el identificar y analizar los hechos históricos, los procesos históricos y los cambios históricos y la relación que existe entre ellos para establecer la importancia de los acontecimientos del pasado y el presente en el devenir del ser humano. Para poder empezar a construir este estudio, creo que es necesario que nosotros primero determinemos cuáles son los tiempos históricos o con qué tiempos trabaja la historia. Y nosotros debemos establecer que para la historia existen los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Hecha esa aclaración, vamos a entrar a detallar qué es un hecho histórico. Y digamos enseguida que un hecho histórico es un hecho del pasado que se considera importante, trascendente y relevante. Las características que tienen los hechos históricos es que son de corta duración, es decir, duran algunas horas, duran algunas semanas, algunos días, pero no más que eso. Es decir, un hecho histórico es de muy corta duración. Algunos ejemplos de hechos históricos nosotros tendríamos que decir o nombrar, por ejemplo, el golpe de Estado en Chile en el año 1973, el 11 de septiembre. Otro ejemplo de hecho histórico es el plebiscito del 5 de octubre de 1988. ¿Verdad? Es decir, hemos nombrado ya dos acontecimientos que podemos considerar hecho histórico. Los hechos históricos se van a clasificar en hechos culturales, sociales, económicos, políticos, militares, etc. ¿Verdad? Es decir, cada hecho histórico se enmarca dentro de una de estas clasificaciones. El hecho histórico debe ser un hecho relevante, trascendente y que amerite para las generaciones futuras un interés. ¿Verdad? Los hechos históricos, por lo general, son estudiados para dar una respuesta a la problemática que encontramos en el presente o para no cometer los errores en el presente que cometimos en el pasado. Y los procesos históricos son un conjunto de hechos históricos que están relacionados entre sí, que transcurren en un periodo de tiempo más prolongado. Es decir, ya no es una hora, no es un día, no es una semana, sino que pueden ser meses, años e incluso algunos siglos. Algunos ejemplos para clarificar el concepto de proceso histórico. Nosotros decíamos, cuando veíamos los hechos históricos, hablábamos del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Si bien es cierto, ese es el hecho histórico, pero los hechos históricos no son aislados, no están solos. Siempre van a tener un antecedente y una consecuencia posterior. Analicemos el golpe de Estado de 1973. Los antecedentes del golpe de Estado de 1973, sin duda que es el periodo anterior. Y en el periodo anterior a 1973, nosotros decimos que en Chile existe un periodo de polarización política, es decir, las ideas, las ideologías del periodo anterior a este hecho histórico son irreconciliables. Es decir, no hay un punto de encuentro, no hay un punto de unión. Cada una de las ideologías plantea que es la mejor. Por lo tanto, al no haber un punto de encuentro, nosotros diríamos que probablemente esto va a desembocar en algo importante.
Y allí nosotros encontramos el golpe de Estado. Y los hechos posteriores al golpe de Estado, ¿verdad?, nos van a llevar a que el proceso histórico sea considerado una dictadura militar en nuestro país, ¿verdad?, donde hubo una cantidad de acontecimientos que caracterizan ese proceso, que comienza, ¿verdad?, con un golpe de Estado, teniendo como antecedente lo que es la polarización política. Vamos a ver que en la dictadura militar va a haber acontecimientos que van a estar o van a rayar principalmente en lo social, en lo humanitario, ¿verdad? Y el proceso va a culminar, va a terminar cuando nosotros digamos, oiga, el dictador ha entregado el poder, el gobierno a los civiles. Entonces, el proceso tiene un inicio con antecedentes, pero también tiene un término. Entonces, el proceso histórico es eso, está dentro de un periodo de tiempo mucho más prolongado que el del hecho histórico. Veamos otro ejemplo. La independencia de Chile, ¿verdad? Nosotros celebramos la independencia de Chile el día 18 de septiembre, ¿verdad? Y todos vamos a la ramada, vamos a la fonda, bailamos cuecas, las chichas, las empanadas. Eso es parte de la celebración y de la conmemoración de una fecha específica, 18 de septiembre de 1810, cuando se instala en Chile la primera junta de gobierno. Ese es el proceso que va a iniciarse con ese hecho histórico. Pero si nosotros revisamos puntualmente lo que es el hecho histórico, ¿verdad?, la primera junta de gobierno no tiene ningún atisbo o no tiene ninguna declaración de independencia. La primera junta de gobierno se instala en nuestro país para poder reemplazar al rey que se encuentra cautivo en España por Napoleón Bonaparte, pero sin duda que la instalación de la primera junta de gobierno va a dar inicio a un proceso independentista, ¿verdad? A nosotros nos dijeron, mire, el proceso de la independencia se divide en etapas o en periodos. Ya hablamos de la patria vieja, hablamos de la reconquista, ya hablamos de la patria nueva. Por lo tanto, allí hay un proceso que a través del tiempo, a través de los años, va a ir trastocando o va a ir cambiándose desde una idea inicial que era el hecho de reemplazar al rey que estaba cautivo y se va a transformar en una idea de independencia, hasta que finalmente logremos la independencia y liberarnos un poco de esta dominación española. Entonces, tenemos dos ejemplos de procesos históricos. Los cambios históricos son aquellos cambios que van desde una situación inicial a una situación final. En lo particular, creo que los cambios históricos son provocados por una sumativa de acontecimientos y de hechos históricos que van a provocar en el ser humano un cambio en la mentalidad. Es decir, cuando se produce el cambio histórico, el ser humano ha dejado atrás una mentalidad y ha asumido una nueva mentalidad. Por ejemplo, durante la Edad Media, este periodo que algunos historiadores llaman oscurantismo, nosotros tendríamos que decir y caracterizar a la sociedad, ¿verdad? La sociedad en esa época es una sociedad altamente religiosa, es decir, el quehacer humano gira en torno a lo que es la religión, principalmente porque los tiempos son inseguros, ¿verdad? Pero hay una sumativa de acontecimientos, de hechos históricos que van a provocar un cambio en esa mentalidad, ¿verdad? De estar centrados en lo que es la religión para centrarse en lo que es el quehacer del ser humano. Es decir, en el devenir histórico, durante la Edad Media, el ser humano se centra en lo que es la religión. Si tenemos que hacer alguna canción, será alguna canción con un tema religioso.
pinturas con temas religiosos, obras de arte, todas relacionadas con la religión. Pero suceden algunos acontecimientos, como por ejemplo el descubrimiento de América, provoca un cambio en la mentalidad de las personas, en el común del ser humano. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica había instalado en la creencia de que la Tierra era plana. Cristóbal Colón viene a demostrar de que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Lo mismo sucede con la reforma religiosa, ¿verdad? Algunos sacerdotes, como Martín Lutero, cuestionan un hecho puntual que establece la Iglesia Católica, como es, por ejemplo, la venta de indulgencias. Y provoca esto un cisma de la Iglesia, es decir, la Iglesia se separa y aparecen nuevas religiones, ¿verdad?, que nosotros conocemos hoy día, por ejemplo, la religión evangélica. Todos estos acontecimientos relacionados entre sí van a provocar un cambio en la mentalidad del ser humano. El inconsciente colectivo del ser humano va a producir y va a provocar un cambio. Otro ejemplo que nosotros podemos considerar para llamarle un cambio histórico es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene antecedentes que van desde lo que es las cruzadas, por allá por el año 1100 después de Cristo. Las cruzadas van a provocar a un nuevo agente social, que son los burgueses, y que a raíz de esta actividad comercial se van a enriquecer, siendo gente del pueblo que vive en condiciones prácticamente miserables. Pero estos burgueses, a raíz de la actividad comercial, se van a enriquecer, van a poder tener acceso a buenas ropas, a buenas casas, a enviar a sus hijos a la universidad. Los burgueses, en el transcurso del tiempo, se dan cuenta de que ellos tienen el poder económico, pero no les basta con el poder económico, sino que además quieren el poder político. Y desde la Edad Media, pasando por los tiempos modernos, la lucha de los burgueses va a estar dada en conseguir el poder político. Y eso va a producirse en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución burguesa. Y la revolución burguesa tiene como objetivo, como fin, tener o acceder al poder político. Por lo tanto, en la Revolución Francesa dejamos atrás las monarquías, ¿verdad?, e instalamos nuevas formas de gobierno, las repúblicas, por ejemplo. Comenzamos a hablar de conceptos nuevos, ¿verdad?, que para nosotros son bastante comunes y habituales, como es la democracia. Es decir, se produjo un cambio en la mentalidad del ser humano en ese acontecimiento que es la Revolución Francesa y que tiene sus antecedentes. Luego, quizás un hecho que nos llega más de cerca es un acontecimiento que va a provocar un cambio en nuestra mentalidad. El año 1969, en julio 20, el ser humano llega a pisar la luna. Algo que para las generaciones anteriores era totalmente imposible. Pero en 1969 las condiciones científicas, tecnológicas estaban dadas para que el hombre pudiera llegar a la luna. Y eso cambia nuestra visión de mundo. Ya no vemos el mundo dentro de lo que es el planeta Tierra. Hoy día nos interesa qué es lo que está sucediendo fuera de nuestro planeta. Nos interesa cuándo podemos llegar a Marte, por ejemplo, que son las próximas expediciones que el ser humano va a realizar. Por lo tanto, en consecuencia, digamos que un proceso histórico es aquel hecho importante, significativo, que es de larga duración, va a provocar un cambio en la mentalidad del ser humano. Vamos a ver de diferentes formas o vamos a tener una nueva visión de lo que es el mundo. Pues bien, hemos analizado un hecho histórico, proceso histórico y el cambio histórico. Y nosotros vemos cómo ellos se están relacionando, ¿verdad? Hemos dicho que un hecho histórico no es un hecho aislado, sino que está dentro de un proceso. Y estos procesos son los que provocan los cambios históricos.
el hecho de que ustedes hayan nacido, de que se hayan casado, de que trabajen, que desarrollen tal o cual actividad, ¿es un hecho histórico? Hacíamos la pregunta. Y llegamos a establecer que no. Pero un hecho histórico es un acontecimiento que está allí latente y que en cualquier momento se puede transformar en un hecho histórico. Veamos, por ejemplo, el caso de Bernardo Higgins. ¿A quién le importaba el nacimiento de Bernardo Higgins? ¿Verdad? Pero cuando Bernardo Higgins se transforma en el líder del proceso independentista, sí, ese hecho histórico pasa a ser relevante y se transforma en un hecho histórico. Un acontecimiento se transformó en un hecho histórico. Ahora, tomando el caso de O'Higgins, dentro del proceso de nuestra independencia, los hechos históricos por lo general son o tienen un guía. En el caso de que estamos analizando es Bernardo Higgins, pero Bernardo Higgins por sí solo no logra el proceso de independencia. Bernardo Higgins tiene detrás de sí personas que son anónimas, que compartieron el ideal de independencia y que murieron por ese ideal y que permanecen dentro del anonimato. Es decir, esa base de seres humanos que acompañaron a O'Higgins, que lucharon, que dieron la vida, que pasaron hambre, que pasaron frío, ¿verdad? Pasan a ser parte del actor anónimo de los procesos históricos. Creo que en algún momento nosotros deberíamos dedicar algunos minutos para reflexionar acerca de esos seres humanos, compatriotas en el caso de nuestra independencia, que lucharon, que dieron su vida y que no están dentro de ninguna página de los libros de historia. Creo que es algo que tenemos que dejar para la reflexión. Espero que hayamos comprendido, espero que hayamos entendido lo que nosotros queríamos hacer hoy día, y si así lo hicieron, creo que hemos cumplido el objetivo. El objetivo del Liceo Alberto Hurtado es que ustedes puedan conocer, que puedan interiorizarse de algunos acontecimientos o de algunas disciplinas, ¿verdad? Hoy día estamos hablando de historia, en otro momento será lenguaje, en otro momento será ciencias, pero esto lo hacemos con la finalidad de que nuestra comunidad liceana, de que nuestra comunidad de Mostazal puedan conocer un poco más. Así que espero que les haya gustado.